Posiblemente a muchos Anshunchang no les diga nada, pero el episodio de la Gran Marcha en el que el Ejército Rojo se vio forzado a cruzar el río Dadu dejó una profunda impresión. Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El Ejército Rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día. Anshunchang, en principio un pueblo totalmente desconocido, gracias a las dos leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Aquí vemos el antiguo Anshunchang, distrito de Ximian, en Sichuan. Posiblemente a muchos Anshunchang no les diga nada, pero el episodio de la Gran Marcha en el que el Ejército Rojo se vio forzado a cruzar el río Dadu dejó una profunda impresión. Fue un punto de inflexión, una hazaña a vida o muerte que tuvo lugar aquí. De hecho, Anshunchang fue un importante enclave en los márgenes del río Dadu desde el reinado de Qianlong en la dinastía Qin. Al mismo tiempo es el único puerto de transbordadores a lo largo de los más de 100 kilómetros del río Dadu desde Luting hasta Hanyuan. Fue precisamente aquí donde tuvieron lugar dos importantes acontecimientos que cambiarían la historia moderna de China. En 1863, Shi Dakai, el príncipe Yuan del reino Taiping, fue interceptado por las tropas de la dinastía Qin y se hundió con su ejército en Anshunchang. En mayo de 1935, el Ejército Rojo, para evitar el cerco del enemigo, se vio obligado a cruzar el río Dadu en Anshunchang, una de las mayores leyendas de la historia bélica de China. El cruce forzoso del Dadu fue una acción de importante calado estratégico. Destrozó el sueño de Chiang Kai-shek de que al Ejército Rojo le ocurriera lo mismo que a las tropas de Shi Dakai. El antiguo Anshunchang se ubica al noroeste de Ximian, municipio de Yan, donde confluyen los ríos Songling y Dadu. Está a 120 kilómetros del casco urbano de Yan. Aquí sucedieron dos importantes acontecimientos históricos. El fracaso y la victoria giraron en torno a un término: cruzar. El Ejército Rojo se zafó aquí del cerco de las tropas enemigas y se hizo con una importante victoria estratégica que marcaría un punto de inflexión. En cambio, Shi Dakai y sus tropas no lograron cruzar el río y se hundieron por completo. Así cayó el reino Taiping a manos de las tropas de la corte Qin. Entonces, ¿por qué estos dos importantes acontecimientos ocurrieron justo en este punto? ¿Fue una coincidencia o algo inevitable? ¿Por qué en un mismo embarcadero hubo dos desenlaces contrarios? ¿Qué factores desempeñaron un papel decisivo? 77 años después de que el Ejército Rojo cruzara el Dadu, pisamos este pedazo de tierra en busca de la verdadera historia detrás de estas dos leyendas. Este río impetuoso es el Dadu. El río Dadu nace en la montaña Guoluo, que limita con las provincias de Sichuan y Qinghai. Recibe el caudal de los riachuelos resultado de la nieve derretida de la zona montañosa del altiplano. Corre hacia el sur separando la cordillera Hengtuan y gira hacia el este. Este muelle construido en este recodo del río Dadu es el famoso Anshunchang. Dadu 河呢，它全长有900多公里，在我们这一段，流速大约在每秒4米或者4米以上。现在的河面的宽度，安水厂这一块有300米左右。 大约有300米左右，水深呢，在这一段呢，不会超过10米，但它深的地方，可能要达到10多米。那这样的话，就是给摆渡造成很大的这个困难。对对对，所以摆渡的人，他第一要熟悉水性，是吧？第二要知道河流的
它流向的基本状况，某一段的基本状况。El nombre antiguo de Anshunchang era Tsidati, que significa en tibetano lugar abundante en hortalizas. Durante el reinado Kwangshu de la dinastía Qing, el dique del río Songling se rompió y arruinó Tsidati. El gobierno Qing le puso el nombre de Anshunchang a este lugar tras su reconstrucción, con un deseo de paz. Anshunchang siempre ha sido un importante enclave a la orilla del Tatu y también un centro económico y cultural. 安顺场作为大渡河中游河道启程的首场，它是从这儿到县城的一个场镇，而人口也比较集中，它汇集了汉族、藏族、彝族这几个少数民族在这个地方，再加上安顺赶集啊，只能说叫赶场了。好，那么它就是人口比较密集的地方，相对来说它摆渡也容易的地方。 El muelle actual de Anshunchang ya ha perdido su función del pasado. Como es muy peligroso cruzar el río, quedó estrictamente prohibido en parte de la cuenca desde 1980. No podemos ni encontrar una barca. La construcción de puentes evitó que los locales tuvieran que arriesgar la vida para cruzar el río. Sin embargo, para Shidakai hace 149 años y para el Ejército Rojo hace 77, salvar esta barrera natural era su única opción. 你看，大渡河在这儿是吧？就在我们的正前方一点，大约有100多米的地方，就是大渡河的一级支流，叫松林河。它是大渡河和松林河的交汇的地方。交汇的地方，它会形成一个台地，就在我们这前方。你看，远的地方，它不是有浪花吗？对，就是刚好过了安顺场，河流变狭窄了，那么河流湍急起来。那这一块相对要开阔一点，是吧？ 我们这一块要开阔一点。 Precisamente las especiales condiciones geográficas y las casualidades hicieron de este muelle un punto de inflexión en dos momentos clave de la historia. Los habitantes del antiguo Anshunchang se establecieron sin excepción al sur del muelle. Hoy todo es tranquilo y agradable. La reconstrucción posterior al gran terremoto de 2008 ha cambiado totalmente el aspecto del antiguo pueblo. Las calles bien ordenadas según se planificó, las viviendas de estilo antiguo y sencillo difícilmente pueden dar la imagen de que este lugar sufrió una lluvia de balas y luchas encarnizadas. Al igual que muchos antiguos pueblos de China, los jóvenes en su mayoría se han marchado para trabajar a otros lugares. Solo quedan ancianos y niños. Detrás de esa batalla clave a vida o muerte del Ejército Rojo, además de la historia que ya conocemos, ¿qué otros hechos ocurrieron? ¿Cómo son los detalles? Los testigos del acontecimiento de hace 77 años ya han muerto en su mayoría. Tras varios días de búsqueda, por fin encontramos a un joven llamado Shuai Fei. Su abuelo era barquero y aquel año cruzó a efectivos del Ejército Rojo. ¿Podremos obtener alguna información útil de Shuai Fei? Shuai Fei nos muestra una foto de su abuelo y algunos objetos que el anciano dejó, muchos de los cuales son certificados honoríficos y trofeos. La persona de la foto es Shuai Shikao, quien arriesgando la vida cruzó a efectivos del Ejército Rojo, por lo que ganó más tarde numerosos honores y una profunda amistad con los dirigentes del Ejército Rojo. 这个本子是爷爷很珍贵、很珍藏一个本子。他没去世前是这个本子，反正所有来拜访他的人来看他人呢，签完字留完念的时候，他都刻在整了底下。你们看这个，还有这个当时狼牙山武装是直接搁着的，都给他，你看都给他留过言。还包括一些红军那个老战士啊、老干部啊这些，反正他这个很珍贵，他完全视为珍宝。这个。 Shuai Fei nos cuenta que en aquel entonces su abuelo tenía 22 años, pero era un experto en cruzar el río y gozaba de fama en la zona. ¿A qué situación se enfrentaba el Ejército Rojo en mayo de 1935 y cómo encontró a Shuai Shikao?
Posiblemente a muchos, An Xunchan no les diga nada, pero el episodio de la Gran Marcha en el que el Ejército Rojo se vio forzado a cruzar el río Tatu dejó una profunda impresión. Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El Ejército Rojo debió caminar día y noche. Es algo difícil de imaginar hoy en día. An Xunchan, en principio un pueblo totalmente desconocido, gracias a las dos leyendas, estaba destinado a convertirse en un lugar extraordinario para la historia china. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Esta es la plaza del antiguo An Xunchan. En el centro se levantó un monumento en conmemoración del cruce forzoso del Tatu. En el lado occidental se encuentra el memorial. Hoy An Xunchan es una zona de turismo rojo. Cada día se ven muchos grupos turísticos y visitantes de diversos lugares. Muchas compañías escogen An Xunchan como lugar de celebración de actividades del partido. 非常的有意义，非常的有教育。因为你看，我们很多年轻人，他们有的还可能在书本上知道这一段历史，所以说我们亲自到现场来，然后一会儿还要去参观一下这个，聆听一下这个讲解。 El turismo rojo se ha desarrollado con gran rapidez en el antiguo An Xunchan. Durante nuestra filmación nos encontramos con un contingente de voluntarios que recorre de nuevo la ruta de la Gran Marcha. Planean recorrer 100 kilómetros durante 2 días para experimentar en persona el camino que hizo el Ejército Rojo. 今天条件相对来说都比较好。如果想当年那种根本是没有路的情况下，红军都完成了，用那么快的时间走完了这么长的路，确实是非常的不容易。我们今天走的路都好得多，但是心里面的感触还是非常的深。这个体验的是一个过程嘛。Aunque el estado del camino y el equipamiento son mucho mejores que en el pasado, recorrer a pie 100 kilómetros ha agotado a los voluntarios. El Ejército Rojo debió caminar día y noche. Con las tropas enemigas pisándoles los talones, es algo difícil de imaginar hoy en día. En 1935 el Ejército Rojo cruzó 3 veces el río Chishui y el río Jinsha y marchó precipitadamente hacia el sur de Sichuan. Chiang Kai-shek dedujo que el Ejército Rojo seguiría la vieja ruta de Shiitakai y trasladó a más de 170.000 soldados para acercar, interceptar y finalmente aniquilar al Ejército Rojo al sur del río Tatu. El 24 de mayo el Ejército Rojo asaltó a Xunchan dispuesto a cruzar el Tatu. An Xunchan está rodeado de grandes montañas a varios kilómetros a la redonda y el río Tatu tiene aguas profundas e impetuosas. Para atacar y tomar el margen opuesto no tenía más remedio que depender de los barcos, pero en el pueblo no había ni un alma. Pero 因为在进入安城之前，蒋介石已经派飞机在天上撒了传单，就是刚刚我讲的，红军纪律不严，大家皆在吃小孩，所以有大部分的人躲的躲，跑的跑，就到对面或者是到后面的山去躲去，而且是房屋也一定程度上给予了烧坏，让所有船只都破坏掉了。 Los padres de Shuai Shikao tenían una edad avanzada y dificultades para moverse, así que no pudo huir. Solo cerraron la puerta y observaron cómo evolucionaban los acontecimientos. 红军进入安仁场以后呢，他就在那个老百姓的那个屋檐下躲雨，而人比较多，他有部分人是躲不到雨的，都在淋雨，但是他没有惊扰百姓，也就通过门缝就看到红军战士，有些甚至还比他小，有16、17岁的都有，在外面在纪律很严密，根本就不像谣传。